Bueno, ¿cómo están todos? Tengan muy buenas noches. El día de hoy vamos a terminar con nuestro curso de determinación de cargas y vamos a tratar de terminar todo este proceso de determinación de cargas de viento. ¿Sí? Antes de comenzar, me gustaría partir por el punto que quedó ayer en duda en relación al cálculo de estos coeficientes de velocidad, coeficientes de presión de velocidad, cuando teníamos alturas menores a las que indicaba la norma, en este caso alturas menores a 4.6 metros. Y fíjense que para una altura menor a 4.6 metros yo debería tener un coeficiente de 0.85. ¿Sí? Estas ecuaciones que las teníamos acá, habíamos evidenciado el día de ayer que funcionaban tanto para edificios como para cubiertas cuando se introducen las unidades en el sistema inglés. En este caso estaríamos hablando de los parámetros z, g y alfa, que se obtienen de la tabla 26.11-1. ¿Sí? Y bueno, estuve revisando un poco más la norma y fíjense que en el capítulo, lo que habíamos visto ayer era esta sección, la sección 26.10, pero como les había comentado a un inicio, la norma no solamente tiene una parte de reglamento, sino también una parte de comentario. Y es justamente en la parte del comentario, en la sección 26.10, que también habla de la velocidad de presión y obviamente explica algunas cosas más. Entonces, fíjense que acá aclara un poco la duda que teníamos el día de ayer. Esta ecuación que estamos viendo acá es la misma tanto si aplicamos los valores del sistema inglés como del sistema internacional. En cambio, esta otra ecuación, fíjense que tiene una leve variante. Y acá dice 15 sobre z minúscula sub g, y acá dice 20 sobre z mayúscula sub g. ¿Sí? Una diferencia. Entonces, haciendo el ensayo, simplemente cambiando el valor para una altura de 4.5 metros, fíjense, cambiándolo de 15 a 20, tampoco funciona, ¿no? Y seguramente tal vez este valor de zg, z mayúscula zg, debe referir a algo más, pero tampoco lo he podido encontrar. Simplemente dice acá en donde los valores de alfa y zg dados en la tabla 2611.1 están dados en esta tabla, dice, ¿no? Entonces, el día de ayer uno de nuestros compañeros nos pasó esta fórmula de acá. Entonces quería aprovechar ahora para consultarle si es que nos puede decir de dónde sacó estas fórmulas, de dónde las encontró. No sé si nos puede ayudar con ese dato. ¿Se ha conectado ya o todavía? Creo que todavía no está conectado. Bueno, dejémoslo todavía un poco pendiente. Por favor, voy a seguir indagando para dar una buena respuesta y subsanar de una vez este tema, ¿sí? Entonces, que quede pendiente esto del factor. De todas maneras, si queremos hacerlo, más fácil tal vez convertir nuestros metros a pies y utilizar las fórmulas que están ahí, o directamente interpolando con la tabla. Tal vez una forma de hacerlo de manera más segura. Entonces, hemos determinado con esto lo que son los coeficientes de velocidad de presión. Y estos coeficientes de velocidad de presión estaban especificados acá. Fíjense que acá está el coeficiente de velocidad de presión. Luego debería determinar el factor de efecto ráfaga conforme a la sección 26.11. Entonces, para determinar este factor de efecto de ráfaga, voy a crear una nueva página, pero me voy a llevar este título acá. Entonces, factor de efecto de ráfaga. ¿Sí? Entonces, este factor de efecto de ráfaga consiste en lo siguiente y está descrito en la sección 26.11 de la norma. 26.10 y paso a la sección 26.11. ¿Sí? Y dice, el factor de efecto de ráfaga, dice, el factor de efecto de ráfaga para un edificio rígido u otra estructura es permitido que se tome como 0.85. ¿Sí? Entonces, esa definición me la voy a llevar también a la pizarra. Específicamente la norma dice que cuando un edificio es rígido, puedo tomar el factor de efecto de ráfaga como
como un valor de 0.85, ¿no? Y lo voy a resaltar para un edificio rígido, ¿sí? Para un edificio rígido, ¿qué es lo que dice? Acá está, 0.85. Entonces, el detalle acá es saber cuándo es un edificio rígido y cuándo no es un edificio rígido. Entonces, para ello nos vamos a remitir a la sección 26.2, que son justamente las definiciones. Y fíjense que dentro de las definiciones yo voy a buscar esa que hacía mención, la sección 26.10, y era la de edificio rígido. A ver. Acá está. Edificio u otra estructura rígida, ¿sí? Acá vamos a saber qué es un edificio rígido. Y lo pego. ¿Qué dice entonces la norma? La norma dice que un edificio u otra estructura es rígida en la cual, dice, su periodo fundamental su frecuencia fundamental, perdón, es mayor o igual a 1 Hz. Eso es lo que dice. En otras palabras, nos está diciendo que el valor de la frecuencia que nosotros conocemos como f desde la universidad debe ser mayor o igual a 1 Hz, ¿sí? Una unidad de frecuencia. Cuando esto sea cierto, vamos a estar hablando de un edificio rígido. Si esto es cierto, edificio u otra estructura rígida. Eso es lo que señala la norma. Estructura rígida, ¿sí? Pero acá nos conviene también recordar un concepto que aprendíamos en bueno, ingeniería antisísmica era cuando yo estaba, creo que ahora ha cambiado el nombre, creo que es dinámica estructural, pero en esencia es lo mismo en la universidad. Es el criterio del periodo y todos sabemos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, ¿sí? Y este periodo era el periodo en segundos, expresado en segundos, ¿sí? La frecuencia es 1 sobre el periodo. Y bueno, ¿qué es el periodo? El periodo está definido de la siguiente manera. A ver, vamos a dibujar algo relativamente rápido con esto. Ahí. Entonces, fíjense que yo puedo tener una estructura de esta manera. Una estructura idealizada, obviamente, ¿no? Ahí y con un pequeño punto en la cabeza. No, más grande. Con una masa concentrada ahí, ¿sí? Entonces, se supone que a esta estructura simplificada, le vamos a dibujar su empotramiento ahí, a esta estructura simplificada que está empotrada en su base, ¿sí? va a ser sometida a una fuerza lateral como esta, por ejemplo, ¿sí? Y esta fuerza lateral, una vez que ha sido aplicada este elemento de masa, va a hacer que el mismo se desplace, generando un desplazamiento de la siguiente manera. Un poquito exagerado, a ver. Ahí. Y esto.
Es decir, esa estructurita se va a deformar, ¿sí? De tal manera de que esta masa va a aparecer acá. ¿Sí? Ahora bien, nosotros sabemos que una vez que este elemento avance a la derecha por efecto de esta fuerza lateral, va a empezar a oscilar, ¿sí? Y ese movimiento de oscilación en planta se lo puede describir más o menos de la siguiente manera, es decir, va a empezar acá, va a ir a la derecha, va a ir a la izquierda y en algún momento va a tener que volver a pasar por el punto de origen, por el punto en el cual el estado de desplazamiento de esta masa era cero, ¿sí? A todo el tiempo que le toma a la estructura recorrer todo este desplazamiento se lo conoce como periodo. Ese es el periodo. Ese de ahí es el periodo, ¿sí? En líneas generales, para tener una idea, para no estar tan perdidos. Entonces, este periodo es el que se determina mediante un análisis dinámico de la estructura y es ampliamente determinado por, por cualquier programa de análisis estructural. Ahora bien, volvemos a la norma. Estaba en la sección 26.11 si no me equivoco, ¿sí? Factor de efecto de ráfaga, ¿sí? Después de ese factor de efecto de ráfaga, la norma me dice que si mi edificio es rígido, puedo asumir un valor de 0,85. Eso es lo que dice acá. Ahora, ¿cuándo es rígido? Para eso, yo puedo determinar el siguiente dato, que es una fórmula para determinar la frecuencia natural aproximada de un edificio, ¿sí? Y para determinar la frecuencia natural aproximada de un edificio, fíjense que tenemos tres ecuaciones. La primera es para un sistema estructural resistente a momento formado de pórticos para un edificio, ¿sí? Para pórticos de concreto resistentes a momentos de un edificio y para un sistema estructural de concreto con sistemas laterales resistentes a la fuerza de viento. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en esto de acá, que es un edificio. Es decir, con esta ecuación voy a poder determinar la frecuencia natural aproximada en función a la altura del edificio que yo tenga, y con esta frecuencia voy a poder saber si mi estructura es o no es rígida, ¿sí? Entonces voy a volver acá y me llevo la ecuación que me interesa, que sería esta. ¿Sí? Entonces, con esta ecuación yo voy a poder determinar la frecuencia natural aproximada. Por eso es sub A, porque es un valor aproximado, ¿no? Obviamente este valor es muy complejo de determinarlo, pero el ASC nos da un parámetro. Frecuencia natural aproximada, ¿sí? Entonces esta frecuencia natural aproximada se determina conforme esta ecuación, ¿sí? Entonces vayamos a los cálculos. La frecuencia natural n sub a va a ser igual a 43.5 dividido entre h elevado a la 0,9 y esto me va a dar un valor x. Entonces fíjense que acá el valor de h lo voy a definir en una altura de, por ejemplo, un edificio de 20 metros. El valor de esta frecuencia es 2.93, ¿sí? Voy a aumentar la altura, supongamos que es un edificio de 100 metros. El valor de esta frecuencia es 0.68. ¿Qué quiere decir? Mientras más alto es el edificio, más baja es su frecuencia, perdón. Y mientras más bajo es el edificio, más alta es su frecuencia, ¿sí? Entonces, normalmente si nosotros pensamos, por ejemplo, en un edificio de 7, 8 pisos, que cada piso tenga entre medio
una altura de 3 metros, supongamos que son 7 por 3 son 21 metros. Para un edificio de 21 metros esta sería nuestra frecuencia, ¿sí? Para un edificio de, qué sé yo, de 40 metros, esta sería nuestra frecuencia, ¿sí? Entonces esa es la manera en la que nosotros podemos calcular la frecuencia aproximada. Perdón, quisiera hacerles una consulta. Estoy teniendo problemas de conexión. Entonces, estábamos hablando de que para asumir un valor de 0.85 de este factor de efecto de ráfaga, yo debo determinar si mi edificio es o no es rígido. Para aquello busco la definición de un edificio rígido y el ASC me dice un edificio u otra estructura en la cual su frecuencia fundamental es mayor a 1 Hz. Entonces, estábamos viendo este ejemplo de cálculos. Fíjense que para edificios bajos, 20 metros, la frecuencia sigue siendo mayor a 1 Hz. 40 metros, la frecuencia sigue siendo mayor a 1 Hz. Tal vez para hacerlo más explícito sería 3 metros de altura por piso por un edificio de 10 pisos me da 30 metros. Si estoy pensando en un edificio de 20 metros, fíjense que la frecuencia sigue siendo mayor a 1 Hz. Es más, voy a llegar a 30, voy a llegar a ver a 25 pisos, un poquito menos, 22, ahí está. Suponiendo un edificio de 22 pisos de altura, con cada planta de 3 pisos, haciendo un total de 66 pisos de alto, la frecuencia natural aproximada sigue siendo 1 o mayor a 1. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando un edificio tenga 22 metros de alto, va a seguir siendo un edificio rígido. Es decir, cuando venga una carga lateral, el tiempo que va a demorar en recorrer todo este trayecto va a ser corto. ¿Por qué les digo que va a ser corto? Porque el periodo se define como 1 sobre la frecuencia natural aproximada. Entonces fíjense que mientras más bajo es el edificio, supongamos que no tenga 22 pisos, que tenga 10 pisos. Mientras más bajo es el edificio, más corto es el tiempo, ¿sí? Mientras más alto es el edificio, más largo es el tiempo. Y eso es bastante lógico, ¿no? Fíjense que este trayecto depende mucho de la altura de que tenga el edificio. Mientras más bajito sea, este trayecto se hace rápido. Mientras más alto sea, este trayecto se hace largo y por consiguiente su frecuencia incrementa. Es decir, si van a considerar edificios con una altura menor a 66 metros, es válido asumir un coeficiente de factor de efecto de ráfaga con un valor de 0.85, ¿sí? Entonces, ese factor de efecto de ráfaga lo vamos a asumir como un valor de G igual a 0.85. Creo que en algún lado se define también en la ecuación, en algún lado creo que se lo usa, pero ya, si no me equivoco es el valor de G, lo vamos a asumir como 0.85. G, tengo entendido, es la letra que se usa, y vamos a copiar también estos cálculos para un edificio de 15 pisos. Estos son los datos: 15 pisos, estos son los datos, ¿sí? Y los vamos a copiar y los vamos a pegar. Y para un edificio de 30 pisos, el doble, estos son los datos. Fíjense que la frecuencia baja, ahora sí, la frecuencia baja y el periodo sube. Entonces esos datos nos los vamos a copiar acá. ¿Sí? Entonces esto de acá corresponde a edificio rígido. A eso corresponde esto de acá, cuando la frecuencia es mayor o igual a 1 Hz, ¿sí? Entonces en ese caso vamos a decir que el factor de efecto de ráfaga
acá. Por tanto, el factor de efecto de ráfaga va a ser igual a G igual a 0.85. Ese es el valor que vamos a considerar y ese es el procedimiento para su determinación. Entonces fíjense que, por tanto, ahora sí, fíjense que en el caso de una cubierta siempre va a ser 0.85, ¿no? En el caso de un edificio, siempre y cuando no sea mayor a 22 pisos de altura, vamos a tener un valor de 0.85 y de esa manera se determina el factor de efecto de ráfaga. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es determinar la clasificación de cerramiento en función a la sección 26.12. Entonces voy a la norma, a la sección 26.12. Clasificación de cerramiento. Entonces fíjense que acá habla de aberturas y nos dice que para propósitos de determinar los coeficientes de presión interna, todos los edificios deberán ser clasificados como cerrados, parcialmente cerrados o edificios abiertos, ¿sí? Como se define en la sección 26.2. Entonces, esto me lo voy a llevar acá. Lo siguiente que tenemos que determinar es la clasificación de cerramiento. ¿Sí? Clasificación de cerramiento, que como han visto puede ser cerrado, parcialmente cerrado o abierto. Eso es lo que dice la norma y eso está especificado en esta sección, en la sección 26.10. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo es uno u otro caso? La mejor forma de determinarlo es con una imagen. Y vamos a colocar esta palabra de acá, esta frase. Fíjense que con esta frase voy a buscar una imagen excelente que sirve para estos casos. Esta de acá, esta es la que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, en función a esta imagen, nosotros podemos determinar fácilmente nuestra clasificación de cerramiento. ¿Sí? Un edificio cerrado es aquel en el que recibe la presión del viento por fuera, obviamente, y no ingresa viento al interior de la estructura. Y esto es lo que más se asemeja a un edificio. ¿Sí? Entonces, edificio. Esto es lo que más se asemeja a un edificio. Y esto de acá se asemeja más a hangares, galpones industriales. Es más común para ese tipo de estructuras. Para hangares, galpones industriales o naves también se las llama, ¿no? Naves industriales, donde tenemos grandes aberturas, ¿sí? Y obviamente una estructura abierta va a ser una estructura que tiene muchas mayores aberturas que esta, que realmente permite el paso del viento. De todas maneras, para dejar totalmente claro estas definiciones, es bueno revisar la norma en la sección 26.2. Y esta sección 26.2 habla justamente de esos datos. Acá está, definiciones. Perdón. Ahí está. Entonces acá vamos a buscar, fíjense, edificio parcialmente cerrado, dice. Un edificio que cumple con ambas de las siguientes condiciones y
si gustan, para tener una traducción exacta, lo vamos a traducir. ¿Cuándo es un edificio con esas características? ¿Sí? Y dice lo siguiente: el área total de las aberturas en una pared que recibe la presión positiva externa excede la suma de las áreas de las aberturas en saldo envolvente del edificio por más del 10%. ¿Qué quiere decir? Tal vez no está muy buena la traducción, pero quiere decir lo siguiente: si tenemos un edificio como este, un edificio, ¿sí? Y este edificio tiene por cualquier razón aberturas como estas. Por cualquier razón, tal vez tiene unas aberturas acá, tal vez tiene otra más abajo, o tal vez tiene otra a este costado. No importa la razón, ¿sí? Si estas aberturas que están acá, sumadas, son más del 10% del área de todo este edificio, estaríamos hablando de un edificio parcialmente cerrado, ¿sí? A eso se refiere. Un edificio abierto es un edificio que tiene, en la presión que recibe la cara del viento, tiene al menos el 80% abierto. Entonces, volvemos a las definiciones de acá. Un edificio parcialmente cerrado, voy a copiar este textito, lo vamos a anotar acá. Entonces, parcialmente cerrado, perdón, parcialmente cerrado va a ser esto. Parcialmente cerrado, aberturas al menos el 10%. Eso es lo que dice. Al menos el 10%. ¿Sí? Luego, edificio abierto. Aberturas más del 80%. ¿Sí? Y ahí está, esas son las definiciones. Entonces, dependiendo de lo que estemos diseñando o calculando, nosotros vamos a clasificar nuestro edificio como abierto, cerrado o parcialmente cerrado. Una de esas tres clasificaciones. ¿Sí? Y de esa manera se determina la clasificación de cerramiento. El siguiente procedimiento, el siguiente paso que nos compete es los coeficientes de presión interna de la sección 26.13. Entonces, estos coeficientes de la sección 26.13, los coeficientes de presión interna, dice: los coeficientes de presión interna deberán ser determinados de la tabla 26.13.1. Entonces, eso lo vamos a anotar. El siguiente paso, coeficientes de presión interna. Acá, coeficientes de presión interna. Estos coeficientes de presión interna, según el ASCE, se deben determinar de la tabla 26.13. Eso es lo que señala acá. Entonces, lo vamos a pegar ahí. ¿Qué dice la tabla 26.13-1? 26.13-1. Buscamos esa tabla. Acá está. Tabla 26.13-1. ¿Sí?
Entonces me llevo también la tabla. Esta es la tabla 26.13, ¿sí? Y en esta tabla, fíjense que yo necesito, en base a la clasificación de cerramiento que he determinado anteriormente, escoger los coeficientes de presión interna. Normalmente, como les decía, en el caso de un edificio, siempre voy a estar en una estructura cerrada. Este es el más común. Sí, y aún así en una cubierta normalmente es así, no en una cubierta de un edificio, en una cubierta de, qué sé yo, aún de un galpón industrial, normalmente las puertas están cerradas, ¿no? Tendría que haber mucha mala suerte cuando las puertas estén totalmente abiertas y venga la presión del viento y demás, ¿no? Pero normalmente estos son los coeficientes que vamos a adoptar, más menos 0.18, ¿sí? Considerando la clasificación de cerramiento. Los coeficientes serán GCPI, y acá una puntualización, más 0.18 y menos 0.18. Lo que señala la norma es que de esta tabla se debe tomar ambos valores, ¿sí? Más menos 0.18. Y el nombre de esta variable es todo esto que están viendo, GCPI, no es G por C sub PI, nada que ver, es GCPI. Esos son los nombres de estos coeficientes y esos son los valores que vamos a tomar, más y menos 0.18. Entonces, fíjense que con todo este procedimiento ya hemos zanjado todo lo que son los parámetros generales de viento del capítulo 26, ¿sí? Hemos ido determinando uno por uno todos estos procedimientos y con eso zanjamos todos los pasos a seguir en el capítulo 26, ¿sí? Entonces, una vez que hemos determinado todos estos factores, lo que corresponde es ir al capítulo 27. Y en el capítulo 27, como veíamos este diagrama, ¿dónde está? No lo hemos colocado. Como veíamos en este diagrama, ahora sí, en el capítulo 26, perdón, acá arriba, en este capítulo 26, empezamos en esta tabla, ¿sí? Y vamos a optar por determinar cargas de viento en sistemas principales resistentes a la fuerza de viento, y el procedimiento que vamos a utilizar es el procedimiento direccional del capítulo 27. Eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Entonces lo que nos toca es procedimiento direccional del capítulo 27. Procedimiento direccional capítulo 27. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 27, así como en el capítulo 26, vamos a encontrar una serie de definiciones, pero tal vez lo más importante es esto de acá, y por eso es tan comentado este capítulo. Y fíjense qué es lo que dice, me lo voy a llevar acá. El alcance. ¿Qué es lo que dice en el alcance? ¿Sí? Tipos de edificios. Y lo vamos a resaltar también porque eso sí es importante. ¿Sí? Este capítulo dice aplica. Aplica quiere decir, ¿sí? A la determinación de cargas de viento en sistemas principales resistentes a la fuerza de viento en edificios cerrados, parcialmente cerrados y edificios abiertos de todas las alturas. Eso es lo que quiero señalar. Fíjense que este procedimiento les sirve para determinar a cargas en sistemas principales resistentes a la fuerza de viento en edificios de todas las alturas, ¿no? Obviamente cubiertas, porque estos sistemas principales resistentes a la fuerza de viento también enmarca todo lo que son cubiertas y elementos estructurales, ¿sí?
Entonces, perdón. Esa es la razón para que muchas personas, si bien no todo el mundo, maneje este capítulo 27. Adicionalmente a eso, fíjense que este capítulo se divide en dos partes y la parte que nosotros vamos a utilizar es esta de acá, la parte 1. Lo vamos a marcar con otro color. Fíjense que esta parte 1 dice que aplica a edificios de todas las alturas donde es necesario separar las cargas aplicadas en barlovento, sotavento y las cargas de lados, a los lados del edificio. Eso es lo que dice, ¿sí? Entonces lo vamos a remarcar también. Aplica a edificios de todas las alturas. Es decir, no importa si tú tienes un edificio grande, un edificio pequeño, una cubierta que está muy alta, una cubierta que está muy baja. Con este procedimiento tú puedes determinar las cargas de viento, ¿sí? Y la parte número 2 dice que aplica una clase especial de edificios diseñados como edificios cerrados de diafragma simple con una altura menor a 48.8. Normalmente esta parte 2 se aplica más a estructuras muy bajas y grandes. Y cuando digo grandes me refiero a un hangar, por ejemplo. A eso se refiere esa parte, ¿sí? Pero por el resto, la parte 1 basta y sobra para diseñar muchas cosas. Entonces, lo que nos interesa ahora de este capítulo 27 es rescatar esta tablita. A ver. Sí. Pasos para determinar las cargas de viento en sistemas principales resistentes a la fuerza de viento para edificios de todas las alturas. Entonces, esta es la tabla que me voy a llevar. Ahí está mi tabla. ¿Sí? Entonces, esta tablita, así como en el anterior capítulo, me va a definir los lineamientos que yo debo seguir para determinar los procedimientos de las cargas de viento. Entonces, vayamos revisándolos. Fíjense que, a ver, ¿dónde está? No sé si tengo algo mejor. Con esto. Fíjense que lo primero que tengo que hacer es determinar la categoría de riesgo. Como habíamos visto, la categoría de riesgo puede ser 1, 2, 3 y 4. 1 cuando, en otras palabras, no mata a nadie. 2 cuando no es 3 y 4. 3 cuando mata a muchos. Y 4 cuando realmente no puede fallar. Esto ya está, ya lo hemos determinado. La velocidad básica del viento ya está. Determina los parámetros del viento. El factor de direccionalidad KD ya está. La categoría de exposición ya está. El factor topográfico ya está. El factor de elevación ya está. El factor de efecto de ráfaga ya está. La clasificación de cerramiento también la hemos realizado. Y los coeficientes de presión interna, que es lo último que hemos determinado, también ya están. Además nos dice que determinemos los coeficientes KZ o KH, como habíamos explicado, y fíjense que también ya los hemos determinado. Lo que procede ahora entonces es esto de acá. Continuar con este paso. Este de acá. Determinar la presión de velocidad o la velocidad de presión KZ o KH según corresponda en función a la ecuación 26.10-1, es decir, una ecuación que está dentro del capítulo 26. Para eso me voy a remitir al capítulo 26. 26.10-1 y vamos a buscarlo hacia atrás. Acá está. 26.10. Fíjense que una vez que yo determino los coeficientes, yo debo determinar la velocidad de presión. ¿Sí? Eso es lo siguiente que voy a determinar. Y para determinar esta velocidad de presión, yo tengo dos ecuaciones. Una en el sistema internacional y una en el, una en el sistema inglés y otra en el sistema internacional. ¿Sí? Y esto es lo que me voy a llevar a mi pizarra. A ver, todavía no. Un poco más pequeño. Todo esto tengo que llevarlo. ¿Sí? Entonces,
lo que sigue ahora es la velocidad de presión. O presión de velocidad, como quieran. Mejor presión de velocidad. Entonces, esta presión de velocidad vamos a determinar en base a estos criterios. Y para hacer un poquito más de campo, vamos a estos de acá, los vamos a combinar un poquitín más pequeños. Ahí para que no quede tanto, de repente si alguno tal vez lo quiera imprimir le va a servir. Acá y ahí, ¿sí? Un poquito más acá para ver si me dan los cálculos. Entonces fíjense que la ecuación que voy a escribir va a ser esta de acá, y eso lo voy a hacer con la ayuda de mi MATLAB. Y voy a ver si necesito algunos datos. Creo que no. ¿Qué es lo que decía mi ecuación? Mi ecuación decía que K sub Z, perdón, Q sub Z es igual a 0.613 por KZ, por KZT, por KD y por KE. Por KZ, por KZ, por KZT, por KD, por KE y adicionalmente KZ, KZT, KD, KE y la velocidad básica en metros por segundo. Y por la velocidad básica V en metros por segundo. Entonces empiezo a recuperar todos mis valores. El KZ, vamos a ver de dónde venía. El KZ, ya. El KZ son todos estos coeficientes. En el caso de un edificio primero, son los coeficientes que he determinado anteriormente, y voy a decir que mi KZ es igual a todos estos coeficientes. Perfecto. El KZT era el factor topográfico, y este factor topográfico tenía un valor de 1. El KD era el factor de direccionalidad y tenía un valor de 0.85. El K sub E lo hemos determinado de manera específica para un edificio. Ahora vamos a ver qué valor hemos puesto. El K sub E era este valor de acá, ¿no? Con esta ecuación para un ZG de 400 metros sobre el nivel del mar. El KE entonces 0.95. Mejor no los copiamos. Acá, este era mi valor de KE para este ZG, que era la altura sobre el nivel del mar. Altura sobre el nivel del mar. Esa era la altura, considerando que estábamos hablando de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, este valor de B era el valor de velocidad básica que hemos determinado al principio de todo. Volvamos a un inicio. ¿Cuánto fue nuestra velocidad básica? Era 42.39, ¿sí? Entonces vamos a decir que ese valor de B sub básica era 42.39 metros sobre segundo. Y ese dato lo vamos a colocar acá. Entonces, fíjense lo que resulta de multiplicar todo esto. A esto le voy a quitar unidades para no tener problemas con la ecuación, ya que obviamente no va a funcionar. Esto es en metros sobre segundo. Ahí está. Pero estos resultados que estoy hallando, según el ASCE, van a estar en newton sobre metro cuadrado. Es decir,
esta ecuación la voy a multiplicar por Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, estas son las presiones que yo estoy calculando K sub Z. ¿Sí? Ahora, es importante notar que estas ecuaciones, estos valores que están viendo acá, son valores de presión calculados a distintas alturas para un edificio. Acá. Estos valores son para un edificio. Ahora sí. ¿Sí? Son valores para un edificio. Fíjense, acá describe todo lo que es, pero hay un pequeño acápite acá que es bueno leerlo. La velocidad de presión en la altura medio del techo, fíjense que acá ya empieza a hablar de la altura media del techo, que les había explicado para una cubierta, computada como Q sub H es igual a Q sub Z, es decir, en vez de llamarse Q sub Z, se va a llamar Q sub H. Y en vez de utilizar KZ, como está acá, voy a utilizar un KH o un KZ evaluado a la altura H. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta misma ecuación, todo este procedimiento, yo lo voy a repetir para este factor KH, es decir, KZ evaluado a la altura media del techo, que puede llamarse KZ o KH. Yo prefiero llamarlo KH porque es más práctico, es más acorde a lo que estamos viendo. Entonces, fíjense que voy a copiar todo esto, ¿sí? Y este valor ya no va a ser KZ, sino va a ser KH. Y este KH era 0.89 si no me equivoco, y el resto de los valores se mantienen. Por tanto, esto en vez de llamarse QZ, se va a llamar QH. Y en vez de utilizar acá el coeficiente KZ, voy a utilizar el coeficiente KH. Entonces, este es el valor que yo voy a considerar para el caso de una cubierta. Este valor de acá. ¿Sí? Entonces ahí está la diferencia. Fíjense el caso para un edificio y para una cubierta. Para un edificio es esto de acá. Y para una cubierta. Ahí está. Entonces, el paso que tenía pendiente ya lo acabo de terminar. Es decir, el paso número 5 ya está completo. Lo siguiente es determinar los coeficientes de presión externa. Para determinar los coeficientes de presión externa, voy a primero copiar este texto y vamos a hacerlo en una nueva hoja. Y eso es lo que voy a colocar acá. Coeficientes de presión externa. Aló, ingeniero. Sí, buenas noches. Lo escucho. Habla Jorge López. ¿Cómo es? Había escrito ahorita en el chat la fórmula de Q calculando. Dentro de la fórmula está velocidad al pero D, no sé por qué se ha omitido ese valor. Ah, ya, muchas gracias. Le he escuchado un poco entrecortado, pero he alcanzado a entender que esta fórmula está al cuadrado, ¿no es cierto? Sí. ¿Esa era la observación? Sí. Ya, gracias. Observación, de nada, nada. Muchas gracias, sí, tienes razón. Entonces, a ver, 42.39 al cuadrado, ¿sí? Mejor lo vamos a borrar esto de acá. Así, y acá escribimos Q sub Z.
y esos son los valores. Y esto los vamos a expresar en kilogramo fuerza sobre metro al cuadrado. Bueno, o newton metro cuadrado también, no habría problema, pero creo que estamos más acostumbrados con esto. Gracias por el dato y por la observación, y acá también al cuadrado. Y QH, kilogramo fuerza sobre metro al cuadrado. Perfecto. Entonces, ahora hago esta corrección. ¿Qué les parece si solamente por comodidad matemática lo colocamos esto así? ¿Les parece? Simplemente por comodidad matemática, a pesar de que igual resulta muy grande. No, ahí nomás. Ya, entonces esto de acá, no, esto de acá, este se va y este se queda para un edificio. Acá está, decía, muchas gracias. Entonces, ¿dónde estamos? Metros al cuadrado. Ahí está. Ahí lo tengo. Corrección. Gracias por la corrección. Acá están los valores calculados tanto para un edificio como para una cubierta. Entonces el siguiente paso sería determinar estos coeficientes de presión externa. ¿Sí? Coeficientes de presión externa. ¿Sí? Y para determinar estos coeficientes de presión externa, me voy a remitir a la sección correspondiente, que en el ASCE es la sección, está en el capítulo 27 ya. Vamos a esconder un poquito esto. Capítulo 27. Y voy a determinar estos coeficientes de presión externa. Y fíjense que en el caso de edificios o coeficientes de presión externa sobre muros, yo tengo esta opción. Y coeficientes de presión externa sobre cubiertas, sobre techos, tengo esta otra opción. Y esto funciona de la siguiente manera. Para edificios, esto de acá. Vamos a volver a la sección mejor, a ver dónde estamos. Coeficientes de presión externa. Los coeficientes de presión externa, sí, directamente me remite a las figuras. Para edificios 2731, entonces voy a la figura 2731, que es esta de acá, enseguida lo vamos a explicar también. Y corresponde a esta tabla. A ver, déjenme ubicar una imagen más, por favor, que la voy a necesitar. Esta de acá. Entonces esta imagen me la voy a llevar. Ahí está. Entonces, en base a esta figura y a esta tabla, yo voy a determinar los coeficientes de presión externa primero para un edificio. Fíjense que no, en el caso de un edificio realmente no es muy complicado. En un edificio
yo voy a tener una cara a barlovento, que es lo que dice acá windward, el muro que recibe la presión a barlovento. Voy a tener una cara a los lados, que es esto de acá. Esto de acá son los lados. Y voy a tener una cara a sotavento, ¿sí? Y en función a donde esté ejerciendo la presión del viento, yo debo determinar un coeficiente de presión externa. Entonces, lo primero que debemos percatarnos es, fíjense que la presión del viento a barlovento siempre está en la dirección del edificio, es decir, siempre ejerce una presión. En cambio, la acción del viento en las caras laterales del edificio ejerce una succión, y a sotavento también ejerce una succión, ¿sí? Y esto también se lo explica y se ve claramente en el ASCE. Fíjense que en el ASCE, acá me explica claramente cómo se da la presión del viento. Entonces me voy a llevar esta imagen y me voy a llevar también esta imagen de acá. ¿Sí? Para que quede súper claro. Entonces, dependiendo de la dirección del viento, pueden ocurrir estos dos escenarios. Un poquitín más ahí. ¿Sí? Entonces, viene el viento y la cara que recibe la fuerza del viento se conoce como la dimensión del lado B. La longitud del edificio, en este caso, que es paralela a la dirección del viento, se conoce como la letra L, ¿sí? Solamente a barlovento tengo presión, a los lados y a sotavento tengo succión. Esta es una vista en planta, y en la vista en elevación, fíjense que a barlovento la presión es variable, a sotavento la presión es constante. ¿Por qué es variable? Porque a barlovento, fíjense que yo he determinado, para empezar, varios coeficientes de velocidad de presión. Fíjense que he determinado varios casetas. En cambio, para una cubierta he determinado un único coeficiente. Entonces, fíjense que a medida que aumenta la altura, mis coeficientes crecen. Y con estos coeficientes he determinado estas fuerzas o estas presiones de velocidad, que de la misma manera, mientras más bajo está, menos es la fuerza del viento, y mientras más alto está, más alta es la fuerza del viento. En cambio, para una cubierta es un valor constante, ¿sí? Y eso se refleja finalmente en estos coeficientes y posteriormente en la carga de viento que vamos a determinar. Es decir, de fondo, las fuerzas que estamos buscando siguen esta forma. A barlovento una presión variable en la cara que recibe el viento, a sotavento y a los lados una presión constante. Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que me dice acá? Primero a barlovento. A barlovento es esto de acá. Para todos los valores de L sobre B. ¿Qué es L? Es esta dimensión y esta dimensión, suponiendo que el viento viene de izquierda a derecha. Si el viento viniera de abajo hacia arriba, esto se llamaría B y esto se llamaría L, ¿no? Entonces, dependiendo de la relación de H sobre L, no importa los valores, dice barlovento, el coeficiente de presión externa siempre va a ser 0,8. Y además este coeficiente de presión externa lo vamos a utilizar con QZ. ¿Qué es QZ? La velocidad de presión que hemos determinado anteriormente. Es decir, vamos a tener varios valores de velocidad de presión. En cambio, por ejemplo, a sotavento, fíjense que a sotavento voy a utilizar valores de QH y a los lados también QH. En este caso, para un edificio, QH va a ser el último valor del QZ. En otras palabras, un KZ, evaluado a una altura Z, o un QH, evaluado a una altura H del edificio. Entonces, de esa manera es que vamos a determinar esos coeficientes de presión externa. Así se determina. Fíjense que en el caso de los valores de sotavento, yo tengo que considerar todos estos parámetros, y estos parámetros tienen una razón. Fíjense, vamos a hacer un pequeño dibujito acá. Creo que este me va a servir. Podemos tener dos escenarios: un edificio de ese tipo
tal vez un poquito más pequeñín. Ahí, un edificio de este tipo, ¿sí? Y otro edificio de este tipo. Mejor este, pero rotado. Ahí está. Entonces, la acción del viento va a venir en ambos casos de izquierda a derecha. Bueno, ya, ahí. El viento viene de acá y el viento viene de acá, ¿sí? Pero va a haber una diferencia entre el lado B y el lado L. Lo vamos a colocar con rojo. Fíjense que en este caso esto es L y esto es B. En cambio, en este otro caso, a ver, mejor así, el mismo edificio, pero esta vez la fuerza del viento es la que va a venir desde el sur, ¿sí? En este caso, esto va a ser B y esto va a ser L. Esa es la diferencia. Entonces, hagamos cálculos. Supongamos que la relación de, en este caso, el largo del edificio son 30 metros. Lo que me pide calcular es L sobre B, 30 dividido entre el lado B. El lado B supongamos que son 15 metros para hacerlo fácil. 30 entre 15 me va a dar un valor de 2. ¿Sí? Ese es el valor que corresponde acá para L sobre B. L sobre B va a ser igual a 2. ¿Sí? Por consiguiente, el coeficiente de presión externa que me corresponde para sotavento es 0.3. Pero en cambio, ¿qué es lo que pasa en este caso? L sobre B va a ser igual a 15 dividido entre 30. Y esto me va a dar un valor de 0.5. Vamos a recorrer un poco más allá. Ahí, ¿sí? Entonces, en este caso, como mi relación de L sobre B está entre 0 y 1, voy a obtener un coeficiente de 0.5 negativo, es decir, una presión más grande. Y lo vamos a anotar acá. Presión baja. Succión mejor para que sea. Succión baja. En cambio, en este otro caso voy a tener una succión alta. Ahí está. Entonces, ¿a qué se debe este efecto de succión baja y succión alta? Es algo bastante simple de entender. Y fíjense que cuando la fuerza del viento viene, en este caso, choca con la estructura y tiende a atravesarla, ¿no? Roza el edificio y lo atraviesa y finalmente sale, ¿sí? Pero la fuerza de rozamiento en este caso ha sido tan larga la pared del edificio que por la fuerza de rozamiento, la fricción que ha habido entre el viento y la estructura se ha desgastado y por consiguiente la succión que baja, la succión que sale en sotavento es muy baja y eso es lo que se refleja en estos coeficientes de presión externa. En cambio, en este caso, fíjense que el viento hace lo mismo, trata de atravesar la estructura, no puede, choca contra la estructura, la bordea la estructura y sale. Pero en este caso sale con mayor fuerza. ¿Por qué sale con mayor fuerza? Porque
la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción en estas caras ha sido menor, o el tiempo de exposición, si quieren, a esa fuerza de fricción ha sido menor. Esa es la razón y eso es lo que se refleja en estos coeficientes, ¿sí? Finalmente, en el caso del coeficiente de presión externa a los costados, S sub P, el valor es constante, no importa las dimensiones ni nada, es menos 0.7, ¿sí? Entonces, resumiendo, el coeficiente de presión externa, C sub P, para barlovento, siempre es 0.8, ¿sí? El coeficiente de presión externa para los lados, siempre 0.7. El coeficiente de presión externa para sotavento, variable de menos 0.3 a de menos 0.5 a menos 0.3, ¿sí? Y estos obviamente positivos, ¿no? Menos este es negativo. Ese sería el resumen. Entonces, fíjense que de entrada acá ya se hace una discriminación en los signos, y es que de ahora en adelante todas las fuerzas que ejercen presión sobre las estructuras para efecto del cálculo de las cargas de viento son positivas. Todas las fuerzas que ejercen succión para con la estructura, para con el edificio, son fuerzas negativas. A eso se refiere. Entonces, de esta manera es que yo puedo determinar los coeficientes de presión externa para un edificio. Fíjense que en un caso de un edificio realmente es muy sencillo. Se complica y se complica más por el tema de los cálculos cuando estamos hablando de una cubierta. Entonces, esto es para edificio, ¿sí? Si yo quiero determinar los coeficientes de presión externa para una cubierta, tengo que hacer lo siguiente. Ya no me sirve esta tabla de acá. Tengo que ir a la SCE y conseguir la segunda parte de esa tabla, que es toda esta de acá. Esta de acá. ¿Sí? Y la verdad que sí es un poquito más tediosa. Más que complicada, es más tediosa de calcular. Pero tampoco es cosa del otro mundo. Fíjense cómo funciona. Para empezar, yo necesito conocer mi relación de H sobre L. Es lo primero que necesito para entrar. Si me fijo en las figuras que me presenta el ASCE, fíjense que siempre me marca un valor de H. Independientemente del tipo de la cubierta, siempre tengo un valor de H. Y este valor de H está situado en el punto medio de la cubierta, no en el punto más bajo ni en el punto más alto, sino en el punto medio. Entonces me voy a llevar solo como referencia esta figura, esta de acá, ¿sí? Para tener la referencia y la constancia de qué es H, ¿sí? Ahí está. Entonces, yo debo entrar con una relación de H sobre L. La altura al nivel punto medio de mi cubierta y L, ¿no? Considerando que la carga de viento, bueno, en este caso no importa, bueno, sí importa la carga de viento, considerando que la cubierta está recibiendo de esta manera la carga de viento. Pero acá hay un problema. ¿Qué pasa si H sobre L no es 0.25 y no es 0.5? Por decir es 0.30 y algo, ¿no? Hay que hacer una primera interpolación. Pero hay otro problema. ¿Qué pasa si el ángulo de mi cubierta no es 10 grados, o no es 15 grados, o no es 20 grados a barlovento? Hay que hacer otra interpolación. Entonces, fíjense por favor que esta tabla se divide en dos partes. Una parte que me da las cargas a barlovento y la otra parte que me da las cargas a sotavento, ¿sí? Tengan en cuenta que en función a lo que dice la norma, las cargas de barlovento pueden ser de presión y de succión al mismo tiempo, pero las cargas de sotavento solamente van a ser de succión, ¿sí? Entonces, para ejemplificar el cálculo de esto, me voy a remitir a un documento que les he facilitado, y es el documento del cuadernillo de RAM,
¿sí? Este cuadernillo de RAM justamente desarrolla todo ese cálculo de manera detallada. Y me voy a concentrar en este ejemplo, en este caso, perdón. Yo tengo una cubierta que corresponde a una unidad educativa, como están viendo acá, y la cercha propuesta es esta que están viendo acá. Esta es la cercha metálica propuesta, ¿sí? Y esta cercha metálica propuesta tiene una vista en planta que vamos a verla enseguida. Hasta acá. Esa es la cercha metálica propuesta. Ahí está. Y esta cercha metálica tiene una vista en planta que es esta de acá. ¿Sí? Fíjense que en este caso yo he hecho 4 análisis de cargas de viento. Un caso de viento de oeste a este, que es este de acá. Un caso de viento de este a oeste, que es este de acá. Un caso de viento de sur a norte. Y el caso de viento número 4 de norte a sur no tiene sentido porque los ángulos de las cubiertas son los mismos. Enseguida les voy a mostrar por qué. Entonces, me voy a llevar este caso de viento de acá. El caso 1. ¿Sí? Entonces, este es mi caso de viento 1. Y fíjense, y me falta una imagen más, es esta de acá. Esta de acá también me la voy a llevar porque también me sirve. Fíjense que para este ejemplo en particular yo tenía una altura media de techo de 11.90, o perdón, de 11.80. Sí, lo mejor lo voy a colocar acá, al lado de mi otro dibujito. Acá y acá. Ahí está, entonces es mi altura media de techo. ¿Sí? 1180, esta es mi cubierta en 3D y este es mi primer análisis de caso de viento. Entonces, fíjense que lo primero que voy a hacer es dividir mi H, que sería 11.80 entre L, y eso está acá. Nos vamos a apoyar en este documento, a ver. Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es la misma tabla, solo que de la versión 2010, si no me equivoco, y este es el procedimiento de interpolación que vamos a hacer. Entonces, fíjense que mi relación de H sobre L es 0.59. El ángulo a barlovento 29 grados, el ángulo a sotavento 41 grados. Entonces, esta información también me la voy a llevar. ¿Sí? El primer caso. Esto es lo primero que calculo. ¿Sí? Con estos datos, lo que yo voy a hacer es ingresar a esta tabla y escoger estos coeficientes que se los voy a marcar en la pizarra. Fíjense que para barlovento voy a tener todos estos coeficientes. Y ahora les explico cómo se los calcula. Y creo que va a ser más productivo colocarlo a este costado. Ahí. Ahora sí. Fíjense. Primero, mi relación de H sobre L, que es lo que me interesa, 0.59. 0.59 está entre 0.5 y 1, ¿sí? Y el ángulo a barlovento que me interesa, primero voy a determinar el coeficiente a barlovento, es 0.29 grados. Entonces,
lo primero que voy a hacer es interpolar para 25 grados. Fíjense que para 25 grados yo tengo dos valores. Para este valor de h sobre l 0.5, este de acá, el coeficiente que me corresponde para 0.5 para 25 grados es menos 0.3. Este es el coeficiente que me corresponde, ¿sí? Para 0.25, fíjense, tengo dos datos. Para 0.5, dos datos. Y para 1, dos datos. Creo que acá es bueno hacer una línea, que no sé por qué la han quitado, pero ayudaba mucho. Acá hay una línea para separar estos datos. Así. ¿Ya? Y fíjense que para 0.5 de relación de h sobre l y para un ángulo de 25 grados, yo tengo dos coeficientes. Tengo un coeficiente negativo y tengo un coeficiente positivo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Que por el ángulo de esta cubierta, por los 25 grados, yo voy a tener presión y succión, ¿sí? Fíjense que mientras más bajo es el ángulo, solamente tengo succión. Es decir, no existe una presión, solamente hay una succión, una fuerza que jala a la cubierta, como este caso de acá. Pero mientras estamos en ángulos intermedios, yo puedo tener presión y succión. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo extraer ambos coeficientes, tanto el negativo como el positivo. Y en este caso el positivo se viene acá, 0.20, ¿sí? Luego, para los mismos 25 grados, yo voy a sacar, para la relación de h sobre l igual a 1, voy a sacar el coeficiente de 0.5. Y ese 0.5 se viene acá. Y aparte de este 0.5, yo tengo un coeficiente también 0, que simplemente es 0 para efectos de interpolación. Y ese es el valor que viene acá, ¿sí? Entonces, en esto consiste la primera interpolación. Primero interpolo para los 25 grados y calculo los valores de coeficiente los valores de presión externa, coeficientes de presión externa, para mi relación h sobre l que me interesa, que en este caso es 0.59. Fíjense, esto es lo que a mí me interesa, que corresponde al cálculo que estoy realizando. No me interesa ni para 0.5 ni para 1, ¿sí? Y hago el mismo procedimiento para 25 grados y para 30 grados. ¿Por qué para 25 y para 30? Porque el ángulo de mi cubierta es 29 grados. Eso es lo que me interesa. ¿Qué es lo que hago entonces? Hago una primera interpolación y obtengo valores para 25 grados y para 30 grados, pero para mi relación de h sobre l que me interesa. Esto es lo que me interesa a mí, ¿sí? Lo restante será hacer una segunda interpolación, y esta segunda interpolación va a tomar en cuenta ya los ángulos reales de mi cubierta. ¿Sí? Entonces, esto de acá es mi primera interpolación. Primera interpolación. ¿Sí? Y esta primera interpolación es esto de acá. Esto de acá. Vamos a marcar con rojito para que se anote. Esta es mi primera interpolación, ¿sí? Una vez que haya realizado mi primera interpolación y haya determinado los valores de los coeficientes de presión externa para la relación de h de l que me interesa, yo voy a realizar mi segunda interpolación. Ahí está. Mi segunda interpolación. Ya, ahí que se quede. Entonces, esta segunda interpolación, fíjense que, ¿qué es lo que hace?
recupera los datos obtenidos acá. Para 25 grados, para h sobre L 0,59 el coeficiente es 0,34. Para 25 grados el coeficiente es 0,064. Para 29 grados, que es lo que me interesa, voy a interpolar. Y para 30 grados, para h sobre L 0,59, 0,22 el coeficiente que me interesa. Y eso es lo que está acá, ¿sí? Entonces noten que en eso consiste este procedimiento. Es un poquito moroso, pero no es tampoco nada complicado. De tal manera que los valores finales que a mí me van a interesar son estos de acá. Este es mi coeficiente de presión externa, negativo y positivo, pero solo he determinado el coeficiente de presión externa para barlovento, para esta porción de la cubierta. Para sotavento, que es esta porción de acá, corresponde a hacer lo mismo, pero la interpolación, fíjense, es más fácil porque tengo menos valores. En este caso, a sotavento yo tengo 41 grados, por consiguiente mi coeficiente de presión externa va a ser 0,6. No importa la relación de H sobre L que tenga, fíjense que para todos esos valores es 0,6 y eso es justamente lo que se ha reflejado acá, ¿no? Estos coeficientes. Ahí está. ¿Sí? Entonces, los coeficientes finales son estos a barlovento y a sotavento. Fíjense que no importa la interpolación, el coeficiente que yo voy a obtener es 0,6. Entonces, esta es la forma de determinar los coeficientes de presión externa. Pero acá hay una pequeña incertidumbre. Fíjense que en el ASCE, y me voy a remitir a la norma como tal, solo hay cubierta 2 aguas, cubierta 1 agua y este tipo de cubiertas. No hay más. Y acá viene la gran pregunta. ¿Qué hacemos con la infinidad y la gran variedad de forma de cubiertas con diferentes caídas que tenemos gracias a nuestros amigos los arquitectos? Y la verdad que la mejor forma de responder eso es simple y llanamente utilizar el criterio del ingeniero. ¿Cómo se ha utilizado en este caso? Fíjense que a barlovento he tomado esta porción de la cubierta y a sotavento también he tomado esta porción de la cubierta. Pero se supone que el viento empieza del lado izquierdo y va a atravesar la estructura hasta salir por sotavento. Entonces, uno puede asumir que estas porciones de la cubierta, para efectos de cálculo, también van a estar a sotavento, sotavento y sotavento, ¿sí? Lo propio cuando el viento venga de sur a norte. Esto será barlovento, esta porción sotavento, sotavento y sotavento. Y claro está que los coeficientes de presión externa para sotavento se van a calcular en función a los ángulos que tengan las respectivas cubiertas, ¿sí? Entonces me gustaría finalizar la clase acá. No sé si es que tienen alguna consulta en relación a todo este procedimiento. Fíjense que después de estos coeficientes de presión externa, finalmente y luego de tanto procedimiento vamos a poder determinar las cargas que vamos a aplicar en nuestro modelo estructural. Entonces, si alguien tiene alguna consulta, por favor, ahora los escucho. Si no tendríamos más consultas, les agradezco una vez más por su participación. Espero que la clase haya sido de su agrado y de su provecho. El enlace con el video les va a llegar a sus correos como siempre. Muchas gracias y hasta mañana a todos.